Buenas tardes a todos. Soy Natalia Gutiérrez, gerente de marketing en Philips, y quisiera darles la cordial bienvenida al curso básico de herramientas de superposición e imagen cardíaca y vascular del Colegio Colombiano de Hemodinamia e Intervencionismo Cardiovascular con el apoyo de Philips. Vamos a tener unos speakers muy interesantes de muy alto nivel como el doctor Álvaro Escobar y Vivian Muñoz, quien nos acompaña el día de hoy con más de 10 años de experiencia clínica y técnica en angiografía. Es para mí un gusto darle la palabra al doctor César Hernández, presidente del Colegio Colombiano de Hemodinamia. Doctor, muchísimas gracias por su participación. Es un gusto apoyarlos en estas iniciativas. Natalia, muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por el apoyo. Vamos a darle la bienvenida a este curso básico y herramientas de superposición de imágenes cardíacas y vasculares del Colegio Colombiano de Hemodinámica, que es una iniciativa del proceso de educación médica continua, y aprovechando esta pandemia hacerlo por este sistema de webinar. Es para mí un gusto y un placer presentar a Vivian Muñoz. Vivian Muñoz es especialista clínica cardiovascular, que la conozco hace 20 años o más como tecnóloga de rayos X. Tiene una muy amplia experiencia y tiene un conocimiento muy amplio de lo que es no solamente este curso de que vamos a hablar y la superposición de imágenes, sino que todo lo que es la tecnología del manejo de los rayos X. Este curso está organizado en 3 bloques. El primer bloque es el día de hoy de 5 a 7 de la tarde, en donde vamos a hablar de conceptos básicos de radiología y calidad de imagen. El sábado, o sea mañana, de 8 a 10 de la mañana, se van a hablar de las herramientas de superposición de imágenes cardíacas y vasculares. De 8 a 9, Heart Navigator, y de 9 a 10, Vessel Navigator. Esta yo creo que es la parte más importante del curso, porque se van a dar el paso a paso de lo que es la adquisición y reconstrucción de las imágenes. Y el próximo miércoles de 5 a 6 de la tarde vamos a hacer práctico lo que vemos el día sábado, que es la presentación de casos de Heart Navigator y Vessel Navigator con el doctor Álvaro Escobar. Vivian, es un placer presentarla, es un placer tenerla nuevamente por acá. Muchas gracias a Philips por el soporte y el apoyo a este proceso de educación médica continua. Como presidente del colegio, le doy la bienvenida y para que empecemos conceptos básicos de radiología y calidad de imagen. Bienvenidos a todos. Vivian, el público es todo suyo. Tan lindo. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al curso. Es un gusto para mí tenerlos a todos juntos, de cada uno de esos países en los cuales me han recibido con los brazos abiertos durante muchísimos años. Un abrazo para todos ustedes y nuevamente gracias. Entonces, así como lo decía el doctor César, el día de hoy vamos a hablar de conceptos básicos en radiología y calidad de imagen. A medida que vamos avanzando en el curso, ustedes tranquilamente pueden ir haciendo sus preguntas en el chat. Si vemos que hay posibilidad de en la mitad del tiempo poderlas responder bien, o si no, al final de la charla, entonces las respondemos, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar el curso con una frase que yo creo que nos va a llegar a todos. Es necesario una buena calidad de imagen para no comprometer el juicio diagnóstico. Pero entonces, ¿cómo no comprometemos ese juicio diagnóstico? Primero tenemos que tener un conocimiento básico sobre las radiaciones ionizantes, que son las radiaciones con las cuales trabajamos nosotros en el día a día. La radiación ionizante controlada no representa ningún riesgo para nuestra salud. De hecho, las radiaciones conviven con nosotros. Si nos asoleamos, entonces vamos a tener un daño grande si nosotros estamos expuestos 5 o 6 horas al sol. Pero de hecho, el mal uso de estas radiaciones puede causar un efecto perjudicial en nuestra salud. Pero también el tipo de radiación puede causar un beneficio en muchas áreas de la medicina o la industria, pero también eso depende del uso que hagamos de ellas. Entonces, para poder nosotros conocer un poco de toda esta parte de radiología, tenemos que conocer el concepto que es básico. Los rayos X son radiaciones que son electromagnéticas, cuya longitud de onda va desde unos 10 nanómetros
hasta unos 10 a las menos 9 metros, que sería su equivalente. Es mayor su energía y su poder de penetración mientras menos longitud de onda tienen. Entonces, si ellos tienen una menos longitud de onda, van a tener una muy buena penetración, pero esa muy buena penetración también se va a ver reflejada en muchísimas otras cosas. Por ejemplo, en las propiedades que tienen los rayos X está el poder de que pongan una masa fluorescente, son capaces de atravesar el cuerpo humano, tienen la capacidad de formar imagen, como lo vemos en una película de rayos X. De hecho, hay que tener muchísima precaución porque los rayos X van en línea recta. Entonces, cuando nos entramos a la sala sin un delantal y entramos corriendo, porque es un instantico, tenemos que tener precaución. Los rayos X, así corras o no corras, te están irradiando. Entonces hay que tener precaución con eso. Tienen efectos biológicos que se utilizan en radioterapia. Te pueden causar cambios biológicos en las células vivas. Son invisibles y no los detectamos con ninguno de nuestros sentidos. Entonces, no es que nos ponemos la mano en el cuello y entramos corriendo a sala porque no tenemos un cuello plomado. ¿Ok? Otra de las partes en cuanto a las características de la radiación, tenemos que saber esos rayos X dónde se producen. Y para que haya una producción de rayos X, hay muchos ítems que son importantes. Por ejemplo, para que se produzcan necesitamos una ampolla sellada. Esa ampolla sellada de vidrio, que sería nuestro tubo de rayos X, o puede ser en vidrio, en Pyrex, o puede ser metálico. Pero para que se produzcan esos rayos X, aparte de esa ampolla de vidrio, nosotros necesitamos una fuente de electrones, que haya o que se genere una corriente alta dentro de esta ampolla de vidrio. También necesitamos que haya una fuerte o una alta tensión dentro de ese tubo y que dentro de esa fuente que haya alta tensión haya una buena producción de electrones. Y esa buena producción de electrones, ¿dónde se va a generar? Nosotros dentro del tubo tenemos dos áreas, un área positiva y un área negativa. Nuestra área positiva es el ánodo, nuestra área negativa es el cátodo. Entonces, ese cátodo tiene que empujar fuertemente esos electrones para que puedan llegar a ese otro lado del tubo y chocar dentro de un blanco en mi ánodo. Entonces, dentro de estos componentes, nuestro ánodo, que es el lado positivo del tubo, tiene tres funciones. Uno, es conductor eléctrico. Lo otro, va a proporcionar soporte mecánico al blanco. O sea, que todos estos electrones van a chocar contra este punto y necesita que tenga una muy buena conducción térmica. Otra parte que es muy importante dentro de nuestro ánodo es que nosotros tenemos o ánodos giratorios o ánodos fijos. ¿Qué tiene de diferente uno con el otro? Cuando uno tiene un ánodo fijo, hay un punto específico en el ánodo que tiene una abertura en forma estrecha y rectangular, donde todos mis electrones van a pegar. O sea que no tengo un área amplia para que lleguen los electrones, sino un punto específico. Cuando yo tengo un ánodo giratorio, entonces el ánodo va a estar girando sobre un eje mientras el especialista pisa los rayos o mientras se hace un disparo de rayos X. El punto focal siempre va a estar fijo, pero vamos a tener una gran ventaja. Ese ánodo va a estar girando y siempre va a estar frío, lo que va a generar o lo que va a ayudar a que mi tubo de rayos X no se caliente. Otra de las partes
fundamentales en el tubo es el cátodo. El cátodo consiste en un filamento que es de tungsteno. ¿Por qué tiene que ser de tungsteno? Porque como maneja tan altas temperaturas, necesitamos que no se caliente. Que no se caliente toda la ampolla del tubo de rayos X. Cuando este tungsteno empieza a generar altas energías, los electrones son acelerados y salen para pegar en el ánodo. Entonces, cuando mis electrones salen y pegan en el ánodo, se producen los rayos X. Entonces ahí se vuelve, el filamento se vuelve incandescente, salen los electrones, pegan y se producen los rayos X. De hecho, el 99% es calor y solo un 1% se vuelve rayos X. ¿Y qué es el blanco dentro de mi tubo de rayos X? El blanco es el área donde va a chocar toda esta corriente y se van a producir los rayos X. Tiene un punto de fusión muy alto. ¿Por qué necesitamos que ese punto de fusión sea alto? Porque ahí es donde choca, se genera calor y necesitamos que se refrigere rápidamente ese punto donde están chocando todos los electrones. De hecho, en el blanco casi sería el área fundamental en mi tubo porque necesita que mantenga una temperatura siempre muy normalizada para que cuando nosotros tengamos procedimientos largos no se genere dentro del tubo muchísimo calor y no se vaya a calentar nuestro equipo. ¿Qué es la carcasa o qué es el housing? Nosotros normalmente cuando estamos haciendo algún tipo de rotación o angulación en el equipo, decimos cuidado con el tubo, me va a golpear el tubo, ya viene el tubo, en fin. Pero en realidad es el housing o es la carcasa que recubre ese tubo de rayos X. Este housing o esta carcasa siempre está cubierta de plomo. O sea que esta parte del tubo, toda la parte alrededor, lo que lo cubre, no tienes irradiación alrededor de ese tubo por esta carcasa que lo cubre. ¿Qué tenemos que tener de precaución con este housing o con esta carcasa? No puede entrar líquidos, está sellada. Entonces tenemos que tener precaución con los fluidos, con la sangre, con el suero, para no tener ninguna dificultad en el tubo de rayos X. Además, este housing protege al tubo contra los golpes y lo sostiene con unas bandas especiales y un soporte que tiene el housing dentro. ¿Qué tiene que ver toda esta producción de rayos X o cómo se forman los rayos X con nuestra adquisición de imagen? Solo un 1% es la producción de rayos y el 99% es calor. A medida que el rayo sale del tubo de rayos X y atraviesa mi paciente, la dosis mayor la recibe el paciente en el procedimiento. La piel recibe el mayor porcentaje de dosis. Entonces, cuando nosotros estamos realizando algún tipo de procedimiento, tenemos que tener muchísima precaución en lo cerca que tengamos al paciente del tubo o en lo que lo alejemos del tubo. O sea que no recomendamos para nada tener o trabajar con las mesas bajas. Cuando uno trabaja en rayos X convencional y necesita que su imagen tenga una mayor tonalidad de grises y trabaja en un equipo de rayos X convencional, lo que le modifica es el miliamperaje.
Y ese miliamperaje te da contraste y te da brillo. De hecho, en la imagen que tenemos acá, en la diapositiva que tenemos acá, tenemos en un lado de la diapositiva, ambos tienen el mismo kilovoltaje, pero tienen diferente miliamperaje. Entonces, en los rayos X convencionales, simplemente uno con una perilla sube y baja el miliamperaje cuando quiere aumentar la brillantez y cuando quiere aumentar un poco esa tonalidad de grises, pero eso lo hace en una placa de rayos X. En el angiógrafo, nosotros no tenemos ninguna perilla para modificar un miliamperaje. O sea, yo no tengo cómo ir a modificar un KB o un MA por una perilla en un angiógrafo. Pero en el angio hay algo que sí podemos nosotros modificar, y es la distancia de mi detector al paciente. O sea que mientras en rayos X nosotros modificamos el miliamperaje con una perilla porque necesitamos más brillantez o más tonalidad de grises, en el angio es similar acercar el detector al paciente cuando necesitemos subir miliamperaje. La distancia foco-película hace que esa distancia que yo tengo de mi detector a mi paciente aumente la tonalidad de grises. Entonces, cuando uno trabaja en rayos X, movemos la perilla, subimos KB y MA. El KB me va a dar la parte de penetración y el miliamperaje me va a dar esa tonalidad de grises y esa brillantez. En el angio, ¿qué hago? En el angio acerco mi detector al paciente, pero en el angio tiene que estar todo muy balanceado. Entonces, aquí como lo vemos en la diapositiva, yo tengo que tener un control de la salida del KB y el MA en el angio. En un equipo de rayos X lo modifico muy simple. En el angio, ¿cómo voy a seguir modificando todo esto? Cuando nosotros empezamos a trabajar en calidad de imagen en angiografía, es un poco delicado uno decir que cualquiera o el que pase por el corredor va a manejar el angiógrafo. Porque el equipo de rayos X, el que pase por el corredor o el que maneje el angiógrafo, el que sea, el que aparezca, lo puede manejar. Pero hay muchos ítems que están relacionados con la calidad y con la dosis de radiación en mi paciente. Entonces, está muy relacionado la nitidez con el tamaño de la imagen. Entonces, si cualquiera pasa por el corredor y empieza a manejar el angio, da oblicuo izquierda, da derecha, da craneales y caudales. Pero ¿qué conoce en realidad de calidad de imagen? Nada. Entonces, uno podría decir, pero es que el angiógrafo simplemente me va a dar todo. Sí, puede ser que sí, que te dé todo, pero alguien tiene que manejar también esos parámetros. Y en cuanto a eso, necesitamos unas reglas especiales para la adquisición de imagen. 1, mi distancia de ánodo-objeto debe ser lo mayor posible. O sea, yo no puedo tener cerca mi paciente de la tabla cuando tengo el tubo pegado a la mesa. O sea, entre más aleje mi paciente la tabla, levanto la mesa, mientras más aleje mi paciente del tubo, mejor calidad tengo de imagen. Segundo, la distancia que me va a dar. Esa distancia me da detalle. Es como cuando tenemos una cámara. Mientras más me alejo, el objeto se va reduciendo y tengo mejor detalle respecto al tamaño y respecto a la definición. Lo otro que es muy importante, entonces, cuando yo tengo un rayo central, mi rayo debe ser perpendicular al objeto. Y entonces, ¿yo cómo hago que un rayo sea perpendicular al objeto? Cuando el paciente entra a la sala, no es acostar el paciente en cualquier posición y cayó el paciente donde cayó. Mi paciente debe estar alineado y mi mesa procurar
que esté en el isocentro. ¿Qué es que mi mesa esté en el isocentro? Que no salga del rango de derecha a izquierda. ¿Por qué motivo? Porque cuando yo saco mi mesa del rango de isocentro, tengo que hacer mayor paneo de mesa para visualizar una estructura en un punto específico. O sea, que yo tengo que procurar, cuando voy a empezar a trabajar, no tener la mesa por fuera en la forma transversal, sino siempre centrada cuando el doctor de rayo. Otra cosa es que yo debo trabajar que siempre mi rayo sea paralelo, tubo detector. Eso está muy relacionado a lo que les acabo de decir, que mi tabla siempre esté no por fuera del isocentro, ¿ok? Porque aparte de que esté por fuera del isocentro y el detector está lejos del paciente, voy a aumentar muchísimo la cantidad de dosis de radiación, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Otra de las reglas sería la radiación dispersa. Al emitir los rayos, cuando el médico presiona el pedal, toda la dosis de radiación no es absorbida en mi paciente. Entonces, cuando doy rayos, simplemente yo tengo un foco o la salida o la ventana que yo tengo en mi tubo de rayos X. Esa ventana tiene una abertura determinada. Cuando el doctor da rayos, simplemente, si yo no puse ningún filtro, ninguna cuña, ese haz de radiación sale en abanico como aparece en la imagen. Pero todos esos rayos no van a llegar a mi paciente. Muchos de esos rayos se van a perder sobre el lado derecho o sobre el lado izquierdo. Entonces, no voy a tener una excelente incidencia en mi paciente. Voy a disminuir la visualización, voy a perder detalle y van a cambiar mis tonalidades de grises. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo para que eso empezara a mejorar? Para nosotros tener una buena calidad de imagen, tenemos que pensar, que cuando doy rayos, todos esos rayos no son perpendiculares. ¿Bien? Y por ese motivo en esa diapositiva, con esas líneas que hay rosa, me indica esa radiación que hay dispersa o esa radiación que a medida que va aumentando los metros y se va alejando de mi paciente, va disminuyendo. Mas no quiere decir que el que esté en la puerta no se esté irradiando. También hay una dosis de radiación. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer cuando presione el médico el pedal y empiece a dar rayos? Procurar no tener que hacer un paneo grande de mesa. 2, no tener un lente demasiado grande cuando el doctor empiece a subir desde la ingle hacia el corazón. 3, si yo tengo unos colimadores, tengo unos filtros, tengo unas cuñas, eso ayuda a que la radiación dispersa disminuya hasta un 50%. Otra cosa, muchas personas preguntan, ¿y estos filtros y estas cuñas dónde se encuentran? Estos filtros y estas cuñas siempre están posicionados en la salida del tubo de rayos X. Hay unos filtros que son en cobre y hay otros filtros que son en aluminio. Entonces, siempre el área que yo vaya a radiografiar, procurar que esté colimada. ¿Qué pasa con los diafragmas? Entonces, estos diafragmas, por ejemplo, en esta imagen, no hay ninguna cuña, no hay ningún colimador. Cuando por algún motivo o yo no coloco la cuña o coloco la cuña demasiado adentro, es malo tenerlo tan adentro y malo si no la coloco. Por ejemplo, cuando el doctor da rayos, si yo tengo la cuña demasiado adentro, el equipo va a dar unas dosis de radiación más altas, porque el equipo tiene que nivelar la tonalidad de grises en la imagen. O sea que el sistema lo que va a hacer es procurar tener una imagen que sea muy plana
para que no se vea la brillantez en las esquinas. Eso pasa si yo tengo la cuña demasiado, cuando la pongo demasiado adentro de la silueta cardíaca o en el área donde esté trabajando. ¿Y qué pasa si yo no la entro? Si yo no la entro, como pasa en esta imagen, el equipo duplica el KB para tener una imagen más gris y con una tonalidad de grises similar al área anatómica donde no se ve esa brillantez. Cuando nosotros entramos los filtros o no los entramos, en fin, pasan diferentes cosas cuando el doctor pisa el pedal. Entonces, cuando el doctor pisa el pedal, nosotros tenemos diferentes magnitudes en la adquisición de rayos X. Una son las magnitudes de la fuente. El tubo de rayos X está generando dosis de radiación. Salen un poco de electrones al aire que si yo no tengo un área colimada y no hay unos filtros adicionales que colimen, el área va por los rayos X van por todas partes. Y por otro lado son las magnitudes del campo. Llegan los rayos X, salen y están en el aire. O sea, no es que simplemente yo irradié y eso se va derechito hacia la espalda de mi paciente o hacia la mano de mi paciente. No, hay muchos electrones en el aire que están acá dispersos, listos para chocar en un blanco. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es enfocarlo. Y aparte de esas magnitudes de campo, son las magnitudes de mi paciente. Las magnitudes de mi paciente son dónde choca, incidió en mi paciente, incidió en el área que necesitaba, fue efectivo o no fue efectivo. Entonces, cuando uno tiene en mente esas magnitudes que salieron esos rayos de la fuente, que esos rayos los tengo aquí en el aire, en un campo, mientras llegan a mi detector y a mi paciente, y lo otro es, mientras inciden en mi paciente, ¿qué pasa mientras yo tengo esos campos o esos espacios entre uno y el otro? Mientras yo miro y decido qué es lo que pasa entre una cosa y la otra, tengo que esos rayos hacen daño. Si yo no los utilizo en una forma adecuada, van a hacer un daño en mi paciente, en el especialista, en todos nosotros que estamos en la sala de procedimientos. Entonces, las aplicaciones médicas, bien lo que sea angiografía, lo que sea rayos X, tomografía, en fin, representan la principal fuente de exposición artificial a la población en cuanto a las radiaciones ionizantes. Entonces, nosotros, ¿qué debemos hacer o cuál es nuestro papel con estos efectos deterministas o estos efectos estocásticos que producen los rayos X? Entonces, en cuanto a los efectos deterministas, los pacientes, cuando llegan a sala, pueden tener un umbral en su dosis absorbida por la radiación que tuvieron en sala. Estos efectos deterministas se producen por la muerte de un número de células en un tejido o en un órgano. Y ese número de células que se mueren en un tejido o en un órgano van a aumentar o van a tener una mayor proporción dependiendo de ese tiempo de dosis y la cantidad de dosis que recibió mi paciente. Pero es diferente con los efectos estocásticos. En los efectos estocásticos se presenta por simplemente yo fui a la sala, estuve en un procedimiento y a causa de esa dosis de radiación que yo recibí, tengo la probabilidad de incrementar una enfermedad por el paciente estar expuesto a la dosis de radiación. Entonces, simplemente en los efectos estocásticos, de malas me dio. Listo. Y estaba propensa a que me diera un cáncer por haber estado expuesta a los rayos X. Bien, por eso es tan importante cuando el paciente llega a sala, nosotros tener precaución con cada uno de los ítems que se mide en sala. El producto dosisaria, el kerma en aire, en fin. Acá en esta diapositiva me parece que es muy explícita
cuando uno habla de la dosis de radiación, porque puede ser que para muchas personas sea difícil entender qué es un kerma en aire, qué es un producto dosis área, en fin, cuál es la dosis absorbida. Entonces, en esta diapositiva, todas esas nubecitas azules significan los rayos X. Entonces, toda esa nube es los rayos X cuando están en sala y el médico y el especialista presiona el pie y presiona el pedal. Hay una actividad de rayos X en sala. Y esa actividad de rayos X, hagamos de cuenta que es simplemente una cantidad de granizo que está cayendo. Pero esa cantidad de granizo va a tener una dosis equivalente. Y esa dosis equivalente se refiere al daño que hay en función del número y el tamaño del granizo. O sea, ¿qué tanta dosis yo le di a mi paciente y en cuánto tiempo? Y la dosis absorbida es el número de dosis que impactó en mi paciente. Yo presioné el pedal, no sé si tenía el colimador puesto, no sé si tenía la cuña puesta, el doctor dio rayo, yo tenía el tubo lejísimos, yo tenía el detector lejos, la mesa estaba abajo, iba a ver la silueta cardíaca, pero yo estaba en la ingle. Entonces, tengo que fijarme qué tanta dosis se impactó en un área específica. Y esa dosis efectiva es el daño que se produce en función del número y del tamaño, pero en el área que impactó. Impactó en la ingle, impactó en el abdomen, impactó en el tórax, o donde yo hubiera tenido posicionada la mesa cuando el doctor dio rayos. Todos somos responsables dentro de sala en cuanto a los efectos que puede tener la dosis de radiación en el paciente, en el personal, en el especialista. O sea que esa dosis no es solamente del doctor porque dejó el pie en el pedal mucho rato, del que está manejando el angiógrafo que no tiene ni idea, o de la enfermera que fue y se metió debajo de la mesa a coger el suero del paciente, el oxígeno o arreglar la sábana. Es una responsabilidad en conjunto. Por ese motivo, pero el único que va a salir con el reporte de sala es el paciente. Porque nosotros tenemos una dosimetría, está bien, pero esa dosimetría, pues la institución nos la va a medir de X o Y forma, mensual tenemos un informe de esa dosis, bien. Pero el paciente, después de cada procedimiento, necesita saber cuánto fue la dosis que recibió durante un procedimiento. Entonces, no es solamente que terminó el procedimiento y yo digo 50 minutos de fluoroscopía con un kerma en aire de tanto. No, porque ¿cuánta responsabilidad tengo yo? ¿Cuánta responsabilidad tengo en cuanto a esas dosis que absorbió mi paciente? Entonces, cuando el paciente llega y termina un procedimiento, nosotros simplemente decimos un kerma de tanto. ¿Y qué es ese kerma? El kerma se refiere a que cuando nosotros damos rayos y el rayo sale del tubo de rayos X, todos esos electrones que están en el aire, simplemente los denominamos como kerma. Y la otra unidad sería el kerma en aire. Es la cantidad de esa energía cinética de radiación que se libera en el aire y que está circulando hacia un punto específico. Entonces, una cosa es que salió la dosis de radiación, salieron los rayos, pero no tienen una carga atómica. Cuando ya tienen esa carga atómica en aire, lo llamamos kerma en aire, cuando esos átomos ya están ionizados. ¿Y qué es una tasa de kerma en aire? La tasa de kerma en aire es simplemente que lo denominamos por un periodo de tiempo. Entonces, salieron los rayos, es el kerma, se ionizaron, kerma en aire. ¿Y cuál es la tasa? Esa tasa es esos rayos que yo tengo en el aire, por cuánto tiempo están ahí circulando en ese momento específico. Más no quiere decir
que se quedaron ahí estáticos y nosotros los vamos a medir por 3 o 4 minutos, no, el instante que nosotros hacemos esa medición. Y esa medición de ¿cómo se hace? Se hace también en fluoro y se hace en cine. En cine y se hace en fluoro y se mide por miligray por minuto. Cuando nosotros ya tenemos esas dosis medidas, hay otras 2 dosis que son muy relevantes, que es la dosis en piel y el producto dosis área. La dosis en piel es la dosis que se absorbe. Y esa dosis que se absorbe, entonces se expresa en miligray. Aparte de esa dosis que se absorbe en mi paciente, también hay que medir el producto dosis área. Entonces, ¿cuántos miligray se absorbieron y en qué área específica se absorbió? Y esto es muy fácil de entender con esta diapositiva que hay acá. Acá tenemos un cono. ¿A qué se refiere ese cono? Ese cono se refiere que cuando nosotros hacemos fluoro o nosotros hacemos cine, ya tenemos una dosis de radiación en un área específica. Por ese motivo, el valor del producto dosis área no va a depender de la distancia del punto focal. ¿Por qué no depende? Porque yo puedo estar lejos o cerca, pero ya tengo un área específica con una dosis de radiación emitida. Entonces, si yo tengo, esto es como si fuera el cuadrado de la distancia. ¿Por qué? Porque cuando yo doy una dosis determinada, tengo un cuadro pequeño en un área específica. Yo me voy alejando y no quiere decir que yo estoy ampliando esa dosis de radiación. No, esa área específica es la misma. Lo único que yo voy a tener es como si fuera un zoom de la imagen, pero la dosis ya está en el área determinada cuando pise el pedal, haciendo fluoro o realizando cine. Pero hay algo que es también muy relevante, que es la dosis laboral. Es la dosis que recibe el personal cuando estamos en la sala de procedimientos. Y estas dosis a nosotros en la sala no van a decir, Vivian tiene un producto dosis área de tanto. No. Vivian tuvo una X cantidad de radiación y a mí me la van a medir en milisievert. O al médico, a la enfermera, al tecnólogo, no las van a medir en milisievert. Hay otro punto que es muy especial y es la dosis del detector. La dosis del detector es esa dosis residual de la rejilla antidifusora después de que nosotros adquirimos los rayos X. Entonces, va a pasar la dosis de mi paciente, pasa esa dosis y llega a mi detector. Hay una dosis residual que mide ese detector en el punto de entrada. Entonces, muchas veces, ¿por qué nosotros necesitamos que esa dosis sea medida en el detector? Porque ese detector es una rejilla adicional que ayuda a que nosotros tengamos una dosis de radiación adecuada que va completamente relacionada a la calidad de imagen. Entonces muchas veces me preguntan, Vivian, entonces en pediatría, ¿quitamos la rejilla o dejamos la rejilla? Porque nos dicen que con rejilla nosotros vamos a tener una dosis mayor o una dosis menor. Muy bien. Con los pacientes pediátricos pasa algo. El paciente pediátrico, cuando nosotros hacemos fluoro, cuando hacemos cine, los campos pulmonares en el paciente pediátrico son más claros, son más pálidos, son más blancos. Entonces, cuando nosotros quitamos la rejilla, esos campos pulmonares se van a volver más oscuros. Pero yo, Vivian Muñoz, ¿qué les aconsejo? No quitar la rejilla por varios motivos. 1. Nuestros sistemas de angiografía tienen unos APRs específicos para el paciente pediátrico. ¿Qué es APR? Significa anatomía radiológica programada. Entonces, si mi paciente pediátrico ya tiene un APR programado con unos filtros programados para el paciente pediátrico, no necesitamos
quitar la rejilla. En nuestro sistema de angiografía Philips no es necesario quitar la rejilla porque tenemos programas específicos programados para el paciente, desde neonato hasta pacientes más grandecitos. Entonces, no se requiere. Y de hecho, mientras quitas y pones rejilla, se te puede caer y se te quiebra. ¿Y qué haces con el resto de los pacientes cuando ya se te quiebre la rejilla? Bien, entonces, en nuestro sistema de angiografía no es necesario quitar la rejilla. Lo que sí es obligatorio es utilizar el APR adecuado para pediatría. Esta gráfica nos muestra cómo diferentes ítems dentro de sala van directamente relacionados con la dosis de mi paciente. Todo lo que está con más va a influir directamente en la dosis. Por ejemplo, cuando seleccionamos un nivel de dosis apropiado en el protocolo de rayos X, va directamente relacionado con el índice de dosis en piel, con el kerma en aire, con el producto dosis área y va relacionado con el efecto sobre la dosis laboral. O sea, que si yo estoy trabajando en neuro y por algún motivo se me olvidó y dejé el protocolo de tórax o de abdomen, eso tiene un aumento de dosis para todos, médico, personal y paciente. Igualmente, cuando nosotros seleccionamos el tamaño del campo de visión, entonces cuando cambiamos el field of view, entonces hay una cosa que es muy relevante. Uno cree que cuando aumenta el field of view va a tener una mejor calidad de imagen. No, es falso. Cuando nosotros aumentamos el field of view, lo único que vamos a aumentar es verla más grande o más pequeña, pero no cambia la calidad de imagen. ¿Bien? Entonces, en esta diapositiva vemos cada uno de los ítems, la reducción de la distancia foco-imagen, el uso de las proyecciones extremas, qué pasa con cada uno de estos ítems en la dosis del paciente y en la dosis laboral, o sea, el personal que está en sala. Con pacientes gruesos y sistemas no optimizados en APR, ya sabemos APR, anatomía radiológica programada, y operadores no entrenados, la dosis en piel aumenta un 10%. Esto es muy delicado. Entonces, no es que cualquiera maneja el angio, no es que el que pasó por el corredor maneja el angio, porque un equipo de rayos X, o el que lo sepa manejar, o el que no lo sepa manejar, pone el pie en el pedal, rayos van a ver. Bien, entonces aumenta un 10% de dosis cuando no seleccionamos un APR adecuado para trabajar. En los factores que afectan la dosis está mi paciente, mi equipo y el tipo de procedimiento. En cuanto al equipo, ¿qué tenemos que hablar? Con los APRs, el field of view y el detector. No es lo mismo. Aquí está esta paciente gordita, con un sobrepeso y una paciente delgadita. No es lo mismo acostar a estas dos pacientes en el angiógrafo. Cuando mayor espesor de tejido tenemos, tengo mayor absorción a la radiación. Igualmente pasa con las proyecciones que sean muy pronunciadas. Entonces, llego, paso mi paciente, doy rayos, el equipo da rayos, pero ¿es la misma dosis para ambas pacientes? No. Acá hay algo en esta diapositiva. Miren, por ejemplo, la diferencia de colores que tengo en la corriente del tubo y el pico de KB en los diferentes espesores de paciente. Es diferente el tiempo o el pico que tengo en kilovoltaje cuando yo tengo un espesor mayor. Si yo tengo un espesor mayor, voy a necesitar una mayor dosis de radiación para este paciente para poder pasar toda esta masa. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo o cuál sería mi tarea? Hay unos APRs
especiales que yo tengo que seleccionar antes de iniciar mi procedimiento. Cuando yo tengo un mayor espesor, hay una gran diferencia en unidades de producto dosis área. Entonces, es muy diferente con un paciente a 15 centímetros o a 30 centímetros en un espesor, las unidades que tengo que pasar en Gray. Si yo tengo un espesor de 15 centímetros, necesito 2 Gray. Pero si yo tengo un espesor de 30 centímetros, necesito hasta 24 Gray para una dosis de entrada en piel en mi paciente. Nadie tiene la culpa que el paciente sea obeso. Nadie tiene la culpa. Pero si nosotros que somos quienes manejamos el equipo, sí tenemos que mirar cuál es nuestra tarea en este paciente que está tan obeso. Hay múltiples procedimientos que van a necesitar grandes dosis. Y eso no quiere decir que yo le voy a decir al doctor, entonces la paciente está muy gordita. Ya tenemos 2000 Gray. Entonces se terminó el procedimiento, empaque y vámonos. No. Yo como la persona que estoy manejando el angio, el médico su tarea es terminar su procedimiento. Y yo como especialista en la sala, tengo que mirar cómo ayudar al especialista a terminar este procedimiento con muy buena calidad de imagen y con una dosis estable para este paciente. Hay múltiples procedimientos en los cuales nosotros tenemos que tener el equipo en X o Y proyección estándar. Por ejemplo, diferentes tipos de embolizaciones, procedimientos de abdomen, procedimientos de electrofisiología. Pero es nuestra tarea como tecnólogo, como enfermera, como instrumentadora, el personal que esté manejando el angio, sin informarle al especialista cómo va la dosis de radiación de este paciente. Y adicional a esto, nosotros no debemos tener la misma proyección durante todo el procedimiento. Debemos procurar, si nosotros vemos que estamos sobrepasando esas dosis, cuando más o menos un paciente esté excediendo de los 300 Gray, es necesario cambiar esa proyección. Doctor, llegué a 300 Gray, se acabó el procedimiento, empaque y vámonos. No, yo soy la persona que tengo que estar pendiente. Mi tarea es estar pendiente durante el procedimiento, mirando la dosis de mi paciente cómo está. Porque también es la dosis del paciente y es la dosis de mis compañeros. Entonces, debo procurar, tengo que decirle al doctor, doctor, necesito modificar, así sea 2 grados, el ángulo de rotación de la C. Porque cuando cambiamos el ángulo de rotación de la C, estamos cambiando el punto de incidencia de los rayos. Y recuerden, ese blanco y la piel del paciente es la primera que sube, es el punto de entrada. Otra cosa es las proyecciones extremas. Mientras más extrema sea mi proyección, mayor dosis de radiación necesito. Entonces tengo que tener precaución con esto. Bien, yo puedo tener un paciente gordito, puedo tener un paciente flaquito. Independiente que sea gordito y flaquito, si yo hago una proyección extrema porque lo necesito, porque es el único punto en el que el especialista ve la lesión, tengo que procurar que mi mesa esté alejada del tubo y mi detector muy pegado a mi paciente y procurar no tener un zoom demasiado alto. La posición del brazo. Miren este pobre cómo quedó. En la posición del brazo, cuando los pacientes son muy gruesos, los brazos quedan por fuera del campo de radiación. Entonces, tengo que visualizar cómo va a quedar posicionado mi paciente en la mesa. No, es que la solución es tener una mesa más ancha. No, no las hay. No las hay. Lo estándar en un tamaño es que la mesa mida 50 centímetros de ancho. Porque si no, el equipo no puede hacer rotaciones en 3D, porque si no se va a chocar. Entonces, las mesas son de 50 centímetros, tengo que procurar que los brazos de mi paciente no queden por fuera,
Porque cuando sale el rayo del tubo, lo primero donde va a incidir es en la piel de mi paciente. ¿Bien? Entonces, pues que incide en la piel del paciente, pues bueno, tiene que incidir en alguna parte, pero la mesa no la puedo tener pegada al tubo de rayos X. Acuérdense del cuadrado de la distancia. Mi mesa alejada del tubo, porque si no voy a tener radiaciones muy altas y ese brazo va a sufrir. El brazo o el área que esté más cerca al tubo de rayos X. ¿Qué aprendimos con esta lección? Mantenga las partes del cuerpo innecesarias lo más dentro que usted pueda de las. Entonces, procurar que las manitos del paciente no queden por fuera de la tabla, no queden por fuera de la mesa. Y si quedan por fuera de la mesa porque toca, porque está muy obeso, alejamos la tabla del tubo de rayos X. En cuanto a los APRs, ¿qué pasa con los APRs, con el control de la dosis y con el tamaño del campo? Nosotros tenemos que procurar reducir el riesgo de los efectos estocásticos. Al reducir, ¿cómo nosotros vamos a reducir esos riesgos de los efectos estocásticos? Una de nuestras tareas es disminuyendo el field of view o el tamaño del zoom. Porque cuando nosotros reducimos el field of view, vamos a aumentar el contraste en la imagen. Vamos a reducir la radiación dispersa. O sea que vamos a reducir el campo de radiación de mi paciente y la dosis de radiación del personal que se encuentra en sala. Porque vamos a tener un área específica donde el rayo va a impactar en mi paciente. Otra cosa, vamos a reducir la probabilidad de que la imagen se vea solapada. ¿A qué nos referimos con eso? Entre más grande sea el zoom, yo puedo tener en zoom grande, vamos a suponer que tengamos un zoom de 19 y una proyección extrema, podemos solapar áreas en nuestra imagen. O sea que podemos ver un tejido superpuesto sobre otro. Entonces, primera tarea con la dosis de radiación y el tamaño de campo, un field of view pequeño y un colimador puesto. Vamos a tener una excelente calidad de imagen y menos dosis de radiación. Lo otro son las aplicaciones. Cada aplicación tiene una PR y tiene unos píxeles determinados para cada área corporal. Cuando el especialista hace fluoro, hay algo importante que de pronto no les dije ahora. Uno tiene los filtros que nosotros colocamos cuando estamos manejando el equipo. Por ejemplo, el filtro que colocamos haciendo una angiografía coronaria o vascular. Estos filtros y estas cuñas son diferentes a los filtros que nosotros tenemos sobre la salida del tubo de rayos X. Esos filtros que nosotros tenemos en la salida del tubo de rayos X, como lo hablaba ahorita, que son filtros de cobre y de aluminio, son diferentes a las cuñas que nosotros agregamos cuando estamos colimando una imagen en angiografía o en vascular. Estos filtros que nosotros tenemos en el tubo, que son de cobre y de aluminio, tienen un grosor especial y esos filtros están configurados por los APRs. Y tienen un píxel específico para dejar pasar cierta cantidad de rayos o para no dejarlos pasar y dejarlos atenuados. Por ese motivo, nosotros cuando pasemos el paciente a sala y seleccionemos una PR, cardio, neuro o vascular, cada APR tiene una salida de tubo diferente y un píxel diferente para cada aplicación. No es lo mismo. Si estoy trabajando en neuro, yo utilizo una APR de abdomen. No es lo mismo si estoy trabajando en vascular y utilizo una APR de abdomen. Porque los APRs de las partes distales, en piernas, poplitea, femoral, tienen
una tonalidad de grises y un píxel diferente al de abdomen o al de cuello. Por eso necesito seleccionar el protocolo adecuado, si estoy en coronaria derecha o si estoy en coronaria izquierda. No, Vivian, es que yo ya puse coronarias, pero ¿coronaria qué? No, es que estoy en coronaria. No, el píxel de coronaria derecha en la salida del tubo es distinto al píxel y al pico del KB de la coronaria izquierda. Por eso necesito un protocolo adecuado antes de empezar el procedimiento. Hay otra cosa que es muy relevante. Cada que el doctor retira el pie del pedal, el equipo regula la dosis para la fluoro o para la adquisición siguiente. O sea, si el doctor nos dice, dame oblicuo izquierda, y estoy en oblicuo izquierda 45, y luego me dice, dame derecha con craneal, y yo voy a derecha con craneal, y el doctor da rayos. Antes de que yo llegue, la siguiente adquisición tiene la dosis con la que el equipo genera una dosis para la adquisición siguiente basado en el momento en que el doctor pisó el pedal. O sea que si yo tenía el detector en la luna y no lo había acercado a mi paciente, con esa dosis es la adquisición siguiente. Y eso es muy relevante. Entonces después, durante un procedimiento, empiezan a decir todos, pero es que ¿qué fue lo que pasó? Y mi paciente, ¿por qué tiene esta dosis tan alta? ¿Y qué pasó en este procedimiento si es que fueron 4 adquisiciones? Entonces, cada uno tenemos que pensar, ¿cuál es la tarea del médico y cuál fue mi tarea? Entonces, si a mí me toca decirle al especialista, doctor, por favor, espera que voy a bajar el detector. Doctor, por favor, espera que usted no llegó a su proyección. ¿Ok? O sea, que el médico no me debe dar rayos hasta que yo no llegue a la proyección. O si no, el equipo con la siguiente adquisición la va a tener con la dosis cuando el doctor pisó el pedal. O sea, que es responsabilidad de todos. La dosis de mi paciente es responsabilidad del especialista y mía. Cuando cuando el médico termina de realizar su fluoroscopía, ¿cuáles son los rangos que se modifican después de cada fluoro o después de cada sí? Se modifica la corriente del tubo pico. ¿Qué significa una corriente de tubo pico? Significa que una cosa es el pico o la dosis máxima que el equipo debe dar. Y la otra es la dosis que el equipo puede dar. Entonces uno ve en un sistema, es que está perfecto, este equipo da 125 kb. Esa es mi dosis máxima. Pero cuando yo piso el pedal, el equipo sale con esa dosis máxima, pero otra cosa es la dosis requerida en mi paciente. Esa área específica no necesita 125 kb. Esa área específica puede necesitar 40, 50 o 70. Y eso lo modifica los filtros al salir del tubo, y lo otro adicional es mi tarea cuando colimo y bajo el detector. Bien, y esto va tras cada fluoro y tras cada cine. Cada que el doctor pisa es una nueva dosis para mi paciente. Es diferente a la anterior. De la única forma que es igual es si yo no me muevo de proyección y no cambio la distancia del detector a mi paciente ni cambié la altura de mesa. Sería la única forma en que esa dosis permanece igual. En procedimientos, hay procedimientos que van a necesitar una mejor calidad de imagen, una mayor dosis o una menor dosis. Por ejemplo, si estamos en un procedimiento de electrofisiología, los procedimientos de electrofisiología no necesitan que nosotros tengamos una dosis de radiación alta. Los catéteres son gruesos. Entonces nosotros no necesitamos ese detalle fino como lo tienen las arterias coronarias. Entonces nosotros podemos trabajar con una fluoro baja, podemos trabajar a 7.5 cuadros por segundo. No necesitamos trabajar a 15 cuadros si estamos en un procedimiento de electrofisiología. Bien, entonces electrofisiología es un área en la cual, como realizan procedimientos tan largos, un estudio electrofisiológico, una ablación de venas pulmonares,
somos nosotros las indicadas en decirle al doctor, doctor, vamos a colocar la fluoro en media o la fluoro en baja. Doctor, voy a trabajar a 7.5 cuadros por segundo. Por favor, me indica si le parece bien la imagen. Y nosotros estamos bajando más del 50% de dosis de radiación. Ya sabemos que no es solamente para el paciente. Eso va relacionado con el doctor y con nosotros que estamos en la sala. Cuando hablamos en cuanto al procesamiento de la imagen, hace muchos años cuando trabajábamos con un intensificador de imagen, los equipos con intensificador tienen una dosis de radiación más alta que los equipos con detector. ¿Por qué motivo? Y también, ¿qué pasa? Cuando uno trabaja con un intensificador de imagen, los intensificadores tienen una imagen que es análoga digital. O sea, la producción de rayos X es igual. Quizás se produce, hay un calentamiento de electrones, va del cátodo al ánodo, se calienta el filamento, chocan, hay rayos. Bien, ahí vamos igualito. Pero ¿qué pasa cuando salen todos esos rayos de mi tubo, pegan en mi paciente y llegan a ese intensificador de imagen? Cuando llegan al intensificador de imagen, dentro del intensificador uno tiene unos lentes y esos lentes hacen la conversión de análoga a digital. O sea que voy a convertir mi imagen de colores a números y números en una tonalidad de grises. Y ya sale por una cadena de televisión y ya lo vemos ahí en el monitor. ¿Qué quiere decir que hay esa conversión? Dentro de esa conversión de colores a números y números a tonalidad de grises hay una pérdida de información. Por ese motivo puede ser que ahora las personas que antes trabajaban con un intensificador y luego pasaron a la imagen con detector, dicen, es que ¿por qué se ve tan clarita? Es que se ve muy diferente. Claro, porque la imagen con detector no hay conversión dentro del intensificador. Yo ya tengo un detector plano que no hay conversión, sino que mi imagen es digital directa. Por eso los equipos, cuando son completamente digitales, mi imagen tiene una mayor calidad, la tonalidad de grises es mayor, no hay pérdida de información, pero tengo que tener algo muy presente. Tengo que seleccionar igual mis APRs. Entonces, irradia uno igual que el otro, entre comillas los dos irradian. El equipo digital irradia menos porque yo no tengo esa conversión, pero aparte de que también me va a irradiar menos, tengo que tener presente que mis APRs continúan. Y la otra parte que compone todo esto, en que tengo que acercar el detector, en que la mesa no puede estar pegada a mi paciente, eso continúa igual. Seguimos trabajando con rayos X. Cuando nosotros seleccionamos un APR o un EPX, los EPX o los APRs, todo este conjunto se genera desde que se producen los rayos X. Por eso, pueden haber aplicaciones que yo coloco cardio y el doctor me dice, no me gusta, a mí me gusta trabajar todas las coronarias, Vivian, a mí me gusta en coronaria izquierda. Perfecto, listo, se la dejo en coronaria izquierda. Pero sí le cuento, puede ser óptima para unos, puede que no sea óptima para los otros. Pero sí tener en cuenta que cada APR es específico para un área, anatómica seleccionada. Cada APR tiene un KB, tiene un MA y tiene una salida de detector específica para cada sitio que yo selecciono donde voy a radiografiar. Entonces, después de cada fluoroscopía, después de cada cine, el tubo ya está preparado para su nueva adquisición, con unos protocolos específicos, dependiendo yo qué tan lejos o qué tan cerca tenga el detector de mi paciente y la mesa qué tan alta o qué tan bajita esté. Es muy relevante esta diapositiva. ¿Por qué motivo? Porque el tubo genera rayos de alta tensión, de baja tensión y de media tensión.
Y eso, y uno diría, y a mí qué me interesa que esto esté generando alta, bajita, el paciente me lo pasan a sala y ya. No, porque cuando un equipo genera rayos de baja energía o de baja tensión, voy a tener un alto contraste, pero voy a tener una dosis en piel que es elevada. Igualmente, cuando yo tengo rayos de energía media, tengo muy alto contraste para yodo, pero tengo una dosis en piel moderada. Entonces yo diría, este es perfecto, pero no puede ser tan perfecto. ¿Por qué motivo? Porque todas las imágenes en angiografía no utilizan yodo. Entonces, si yo tengo un paciente en el cual yo no voy a ver ninguna imagen con yodo, el doctor no va a hacer ninguna angiografía, entonces no vi nada en la fluoro. Entonces tengo una fluoro muy mala porque el doctor no inyectó. No. Igualmente pasa con los rayos de alta energía. Tienen muy bajo contraste y poca dosis en la piel. Entonces, con todo este enredo, uno va a decir, entonces, ¿yo qué selecciono? ¿Cómo selecciono yo un rayo de una dosis alta, un rayo de una dosis media? ¿O yo qué voy a hacer con todo esto cuando paso al angio? No soy yo la que voy a modificar esto. Son mis filtros en el tubo de rayos X. Los filtros tienen una gran relevancia porque esos filtros van a dejar pasar esa dosis alta, esa dosis media o esa dosis de radiación baja. Y esos filtros, de la única forma que aparecen visibles en mi adquisición, es cuando yo selecciono un APR adecuado. Entonces, si yo necesito, entonces empieza el doctor, Vivian, ¿y esto por qué se ve claro? Vivian, ¿y esto por qué está oscuro? Entonces, cuando él me diga esto porque está clarito y esto porque está oscuro, yo tengo que fijarme cuál fue el APR que yo seleccioné en mi paciente. Y aparte del APR, cómo tengo posicionado mi paciente, qué tan bajita tengo la mesa y el detector, qué tan lejos está y qué field of view estoy seleccionando. Estos filtros que yo tengo sobre la salida del tubo de rayos X, entonces van a tener una filtración especial dependiendo del requerimiento de mi imagen. Si yo estoy en el abdomen, como la pancita es más gruesa, mi paciente está más gordito, yo voy a tener un filtro o de mayor o de menor espesor, dependiendo de qué. Yo simplemente, cuando el doctor haga rayos, si yo no estoy posicionada en ese punto, lo llevo donde es el área anatómica y el doctor hace fluoro antes que cine. ¿Por qué motivo? Y tengo muchos especialistas que hacen cine, cine, cine y cine y cine. No puedo. ¿Por qué motivo? Porque la fluoro es la que me va a dar la dosis cuando ya el médico vaya a hacer su cine. O sea que la fluoro me va a poner los parámetros específicos para la adquisición que sigue. Si nosotros acercamos el detector al paciente, me va a disminuir esa cantidad de radiación y por tanto me va a disminuir esa cantidad de dosis que voy a tener en un área específica o las unidades de electrones en un área específica. Cuando yo acerco o alejo el detector de mi paciente, voy a tener una mejor calidad de imagen. Y acuérdense que eso lo hablábamos ahora con lo del miliamperaje. El detector de mi paciente es como si yo modificara el miliamperaje en una placa de rayos X convencional. Voy a disminuir dosis, voy a disminuir calentamiento de tubo y voy a mejorar calidad de imagen. Cuando nosotros alejamos el tubo, entonces se produce una reducción. Cuando nosotros alejamos el paciente del tubo, sí, correcto, vamos a tener una reducción muy significativa en la dosis del paciente. Tenemos una dosis tan significativa que miren la diferencia que hay acá en esta diapositiva, de 64 unidades de intensidad a 2 unidades de intensidad. Sería casi nada cuando lo estemos alejando. Bien, no se les olvide eso, por favor.
Entonces, en esta lesión, los intervencionistas captan, los sistemas de intervención captan y muestran imágenes dinámicas de los vasos en tiempo real. Controlan la salida de rayos X automáticamente mediante un control de haz de rayos X. O sea, simplemente selecciono mi protocolo adecuado y mi APR adecuado para el área específica donde estoy trabajando. Cuando uno después de esta parte que era toda el área de producción de rayos X y de adquisición de imagen, empieza uno a pensar, entonces, bueno, está bien, se producen los rayos X, ya tengo mi imagen, listo. Pero en rayos X esto es como si fuera un mundo pequeño, porque en este mundo yo necesito saber, una cosa va muy relacionada con la otra. Entonces, cuando yo ya tengo mi imagen, la tengo lista, empezamos nuestro procedimiento y vamos con la parte de calibración. Muchas instituciones, me dicen los muchachos, entonces, ¿cómo voy a calibrar mi sistema? ¿Y qué tiene que ver esta calibración de sistema con mi adquisición de imagen? ¿Y por qué la medición que hice no me dio? ¿Y por qué este le dio 7 pero a mí me dio 5? Cuando hablamos nosotros en calibración de imagen, hay que tener en cuenta qué es una imagen 2D y qué es una imagen 3D. En una imagen 2D yo tengo un alto y un ancho. Cuando yo tengo una imagen 3D tengo un alto, un ancho y un fondo. Las imágenes 3D no las tengo que calibrar. 3D no las calibro yo. Vivian, ni el tecnólogo, ni la enfermera, ni quien maneje el angio. No, porque el sistema, cuando yo lo posiciono en un isocentro, ya fue calibrado en ese punto cuando el ingeniero de servicio me entregó el angiógrafo. Pero las imágenes de 2D es diferente, porque no tienen un punto específico en el cual yo diga, ¿esto está calibrado o no está calibrado? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo en la mañana cuando llego a mi servicio? Si voy a hacer una adquisición 3D, pues tengo que tener un AP y un lateral. Pero si yo voy a hacer una angiografía convencional, ¿cómo sé si mi equipo está calibrado o no? Entonces le dicen al tecnólogo, ¿calibraste el equipo? Y pasa como con esta muñequita que está acá, no sabe dónde está parada. ¿Calibraste el equipo? Yo no sé. ¿Y cómo se calibra eso, Vivian? ¿Cómo sé si un equipo está calibrado y yo voy a hacer una adquisición 2D? Uno, mi equipo tiene que estar en isocentro. La tabla no puede estar por fuera. La primera adquisición que el médico haga la tiene que hacer en isocentro. Y eso significa que mi equipo en 2D está calibrado cuando inicio mi trabajo. ¿Qué debería hacer uno en su actividad normal? Visualizar AP y lateral en el área anatómica donde va a trabajar. O sea que si yo voy a hacer cardio, mi paciente lo debo visualizar en AP y en lateral, visualizando que la silueta esté completamente centrada. Y eso sería calibrar mi equipo para trabajar en 2D. Entonces, cuando yo voy a hacer algún tipo de medida y mi imagen yo no la tenía en isocentro, puedo utilizar simplemente unos factores de calibración. Pero cuando yo tengo la mesa también por fuera del isocentro, como lo vimos en las diapositivas anteriores, o sea que mi paciente no lo tengo perpendicular, o sea, empecé mal. Entonces, primero mi paciente perpendicular y procurar que esté en el isocentro. ¿Bien? ¿Cómo sé que está en el isocentro? Hago una proyección AP y lateral y sitúo en la silueta cardíaca o el área donde esté trabajando. Cuando estoy en 3D, entonces, como les dije, no calibro. ¿Por qué no calibro 3D? Tengo un alto, un ancho y un fondo. Bien, entonces las imágenes de 3D no es necesario calibrarlas. Pero, ¿qué pasa cuando yo estoy en un 2D? Cuando yo estoy en un 2D, tengo que tener precaución porque yo tengo varios factores de calibración.
O calibro por catéter, o calibro por esfera, o calibro por distancia. Cuando yo calibro por catéter, o por esfera, o por distancia, yo tengo que tener algo que es muy importante. Vivian, es que imagínate que la medida me dio 20, pero es que el doctor cuando ya puso el stent me dijo que yo había medido mal. Sí, ¿qué te pasó? No, pues es que mira, calibré en esta y medí en esta. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Uno, cuando yo escojo el factor de calibración y vamos a suponer que sea la imagen 25, yo no puedo calibrar con la imagen 25 y medir en la imagen 27. ¿Por qué motivo? Porque ya sabemos que si yo me cambio de secuencia, cambia la distancia del detector a mi paciente, cambia la altura de mesa. Por lo tanto, voy a tener unos factores diferentes y unos píxeles diferentes. Calibro y mido en la misma secuencia, o si no, mi medida no es real. No se les olvide. Calibro y mido en la misma secuencia. Vivian, es que el catéter lo vi en la 5, pero en la 7 es que está el vaso. No, tu medida no es real si te cambias de la secuencia. Si tú ves que vas a medir intracerebral, entonces, y no tengo catéter, y no tengo esfera, y no tengo distancia, entonces tengo que cambiar y pasarme a autocalibración. Otra cosa que es muy importante, yo no puedo cambiar el field of view en la que calibré que en la que medí. Cuando hay algo bien importante que lo hablábamos es tener un isocentro. Si yo no tengo mi mesa en isocentro, cuando voy a hacer calibración automática, mi calibración automática no es real. Entonces uno diría, bueno, es que estoy en una angiografía, Vivian, es que me es muy difícil y la mesa la tengo por fuera. No es cuando voy a calibrar por catéter, esfera o distancia. No. Que al principio empezó el procedimiento y sería perfecto tener un isocentro. Sí, pero puede que no lo hayas hecho. Si no hiciste el isocentro, pero voy a hacer una calibración en 2D. Listo, tengo un catéter, una esfera y una distancia. Pero eso no ocurre cuando estoy seleccionando como factor de calibración auto-calibration. Llego a las instituciones y me dicen, Vivian, auto-calibration funciona perfecto. Le doy clic aquí y vengo y mido. Le digo, sí, tu mesa estaba en isocentro. Yo no sé. ¿Cuál era la distancia de tu detector al paciente? Yo no sé. Entonces yo les digo, yo no sé si esa medida es real. ¿Ok? Entonces, cuando yo voy a utilizar auto-calibration, yo tengo que tener unos parámetros específicos para poder utilizar autocalibración. 1, la mesa tiene que estar en el isocentro. Y 2, tengo esta tabla. Esta tabla me va a indicar, este lado de arriba me indica la distancia de mi detector al paciente. Y lo que tengo sobre este lado donde dice 104, 105, acá en este ladito, sobre su lado izquierdo, es la altura de la mesa. O sea, y acá en esta tabla hay un punto donde dice 0 acá, y dice 0 aquí, y dice 0 acá. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una distancia del detector a mi paciente en 72, yo debo colocar la altura de mesa en 96. Si yo no cumplo esto, mi autocalibration no sirve. Y acá, por ejemplo, yo puedo tener el detector de mi paciente en 78 y una altura de mesa en 104. Si yo no tengo esto, la autocalibración no sirve. Vivian, y si yo no tengo esta tabla, entonces al lado mío, ¿yo qué voy a hacer? Si yo no tengo esta tabla al lado, ¿qué puedo hacer? Y les doy un consejo, que es 100% real. Peguen el detector al paciente hasta donde diga en el monitor, va a decir 100, como lo dice ahí en la diapositiva en la mitad. Cuando yo tenga el detector pegado a mi paciente y lea que diga 100, simplemente subo altura de mesa y hago mi adquisición. Bien, porque esa tabla no la van a tener ahí pegadita en el angiógrafo. Listo, pego el detector a mi paciente, me fijo que diga 100, la mesa está en el isocentro,
El doctor hace su adquisición y ahí les puede servir trabajar con autocalibration. Y ahora, ¿qué hago yo en relación a la calidad de imagen y a la dosis de mi paciente? ¿Cuáles van a ser mis tareas? 1, tengo un médico aquí muy bravo diciendo que no ve nada y que le arreglen la calidad de imagen y yo casi saliendo corriendo de la sala porque está furioso, está que nos saca de la sala. Bien, y este es el ambiente en el que nos podemos encontrar cualquier día en angiografía. Y aparte de que tenemos el médico furioso, tenemos muchas cosas añadidas a esto. El campo de imagen, las cuñas y los colimadores, la magnificación, la distancia del detector a mi paciente, el medio de contraste, cómo está la sala distribuida, el paciente se está moviendo, el paciente no escucha qué le decimos y aquí vamos a tener múltiples problemas. Pero ¿qué pasa? Todos estos primeros problemas los controlamos nosotros. O sea que las cuñas y los colimadores es nuestra tarea. El field of view es nuestra tarea. La distancia del detector al paciente es mi tarea. El medio de contraste y la presión con que está inyectando es mi tarea. Cómo está la distribución en sala es mi tarea. Y hay otros ítems que van a afectar también toda esta calidad de imagen. El paciente se está moviendo, el paciente no escucha, se zafó de los brazaletes que yo le había puesto y no seleccioné el programa adecuado y se juntó absolutamente todo. Por ejemplo, ¿y qué le pasa a esta imagen? ¿Qué diríamos? La vemos y el doctor me dice, Vivian, ¿y esto? No sé qué pasa, doctor. Y es que, ¿qué tiene? Yo la veo buena, ¿cierto? Entonces, hay muchas cosas. Por ejemplo, simplemente acá, miren la diferencia de imagen solamente poniendo una cuña, entrando una cuña y colimando la imagen. ¿Qué pasó aquí? Le colocamos un filtro. Y miren cómo cambia simplemente el colocar una cuña en la imagen. La dosis de radiación se centra en un área específica, aumentando la tonalidad de grises. Con esta ni hablar. Vergonzosa. ¿Qué pasa con el campo o con la distancia de mi detector? La magnificación, el field of view, es independiente a la resolución. O sea que cuando tengo el médico, Vivian, poneme más, poneme más, poneme más, pues que no vea, ¿cierto? Pues que no vea. Pero no le aumenta la resolución, para que ustedes sepan. ¿Listo? Entonces tengan presente que estoy duplicando la dosis. Cada que estoy subiendo un field of view, simplemente estoy aumentando la dosis en mi paciente y no da resolución, porque él quiere ver más grande, pero no da resolución. Acuérdense que simplemente por cada KB, cada que yo voy aumentando 1 centímetro, va aumentando mi KB. Acuérdense de la diapositiva que veíamos al inicio, cada KB me va aumentando las dosis. El medio de contraste, hay que tener precaución con la concentración de yodo. Dependiendo de esa concentración de yodo, puedo visualizar imágenes más grises, o imágenes más pálidas, o ver el contraste más negrito, o ver el contraste más brillante. Acá en esta tablita simplemente para mostrarles cómo es la dosificación del medio de contraste y cómo esa concentración ayuda a ver una imagen o más negrita o más clara. Otro de los temas muy importantes es la selectividad. Hay que tener en cuenta que si el catéter se va hacia atrás, entonces la imagen la voy a tener más pálida porque mi catéter no está selectivo. Catéteres con French pequeños son más propensos a que el catéter se vaya hacia atrás. El programa que nosotros utilizamos.
debemos utilizar un programa adecuado. Por ejemplo, cuando trabajamos en ventrículo izquierdo, seleccionar el programa adecuado para ventrículo. Vivian, es que el programa de ventrículo izquierdo no le gusta al doctor. Que el doctor nos cuente qué le pasa a su programa de ventrículo izquierdo. Y nosotros podemos ir con un ingeniero de servicio y cambiamos esos APRs y esa tonalidad de grises para que al médico le guste, pero que seleccione el programa adecuado. Coronaria, si es coronaria derecha o coronaria izquierda, utilizar el APR adecuado. Pediátricos, seleccionar el programa pediátrico. En pediatría hay algo muy relevante, porque pediatría tiene múltiples APRs. Tienen de alto contraste y de bajo contraste. Los pacientes cuando son pequeños, los pacientes neonatos, se va a ver el pulmón blanco, el pulmón muy pálido. Por eso, en los neonatos necesitamos utilizar aumentar los cuadros por segundo cuando sean neonatos. Y cuando el niño esté ya más grandecito, utilizar alto contraste, ¿bien? Para que esa tonalidad de grises se vea aumentada. Acuérdense de los campos pulmonares en los niños. Y tienen ahí programas alto contraste, bajo contraste, y nosotros podemos también seleccionar un APR intermedio, que sería APR medio para neonatos o APR medio para pediatría. Miren, por ejemplo, esta imagen. Se ve muy bonita, con una tonalidad de grises, pues como pareja, y no se ven esos campos pulmonares brillantes. Acá, un paciente pediátrico que tenga una imagen muy pareja, muy pareja. Ok, hay otro problema que también es la distribución de la sala. Por ejemplo, si a la sala le entra una luz muy brillante que da contra la pantalla, que da contra los monitores, la vamos a pasar peleando con el brillo y el contraste del monitor. Y ni siquiera es el brillo y el contraste del monitor, es la luz que incide sobre los monitores. Entonces da una reflexión. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en el punto en el que se posicionan los monitores dentro de la sala. También pasa algo cuando nosotros realizamos angiografía. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros estamos posicionando en la angiografía el catéter? El doctor da rayos y nosotros no nos hemos ni siquiera acomodado. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a colocar el catéter, simulemos como si el monitor lo pudiéramos dividir en 9 y esa punta del catéter estaría en el cuadrante 1. Si nosotros colocamos ese catéter en el primer cuadrante 1, ni siquiera tendríamos que hacer paneo para poder visualizar las coronarias. Entonces, una de las cosas que uno recomienda es, no tienen que estar haciendo paneo de mesa para arriba y para abajo, porque si yo posiciono muy bien mi catéter, voy a visualizar completamente toda la vasculatura. Si yo tengo la punta del catéter en ese primer cuadrante, no hago paneo de mesa. Acuérdense del producto dosis área en mi paciente. Mientras más paneo de mesa realice, mayor área estoy irradiando en mi paciente. Entonces, aquí está, en esta diapositiva, estoy en el cuadrante 1. Muy bien, aquí estoy igual en el cuadrante 1, otra proyección y se ve completa. No tengo que hacer paneo, no me tengo que mover para ninguna parte. Muy bien, estoy en otra proyección, en izquierda con craneal, perfecto. Entonces entonces uno diría, no, pero entonces me devuelvo para el cuadrante 1. No, obvio, ese cuadrante 1 no va a ser tampoco para todas las proyecciones. Es aprender cuáles son de mi cuadrante 1 y cuál es de mi cuadrante del centro o simplemente a las 12. Bien, tengo una proyección en la que veo completa la angiografía. Bien, aquí tengo una spider, el catéter posicionado a las 9 y se ve la coronaria completa. No tengo que hacer paneo para ninguna parte. Bien. Muy bien. Igualmente esta imagen, donde está posicionado el catéter. Entonces, ¿qué pasaría si yo en esta proyección de oblicuo a derecha colocara mi catéter, vamos a suponer que sea a las 12 del reloj? Cuando yo vea
la posterolateral y la descendente posterior tendría que hacer paneo. Pero mira, simplemente acá lo tengo en el cuadrante 1 y acá se vería perfectamente cuando visualice posterolateral y descendente posterior. Perfecto. Está acá en una oblicua. Se ve completa la coronaria. Perfecto. Ok. Entonces miren en esta imagen. ¿Y qué pasa si yo quiero visualizar aquí distal? Listo. Tendría que hacer todo este paneo de mesa para poderla visualizar en la parte distal de la descendente anterior. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquitico en qué pasa con las aplicaciones vasculares. En las aplicaciones vasculares, uno, yo tengo que tener mi paciente muy bien posicionado, igualmente que en cardio. Entonces, en cardio va a ser mi isocentro de paciente, quiero que la silueta cardíaca, cada que el doctor haga una inyección, yo no tenga que estar moviendo mesa. Pero en mi paciente vascular no es solamente corazón, voy a ver cuello, voy a ver abdomen, brazos y piernas. Uno, paciente muy bien centrado, que mi paciente contenga la respiración, si voy a hacer una angiografía por sustracción digital, mi detector lo más cerca del paciente y un ajuste correcto de anatomía radiológica. Selecciono el protocolo correcto, cabeza, tórax, abdomen, brazos o piernas. Cuando estoy trabajando en proyecciones AP o cuando voy a hacer una adquisición vascular, vamos a suponer que sea en la ingle y que en la parte distal, por ejemplo en la femoral superficial, yo tenga una oclusión. Recuerden que ustedes tienen una adquisición multifase. ¿Qué es una adquisición multifase? Es la posibilidad de realizar durante una misma adquisición. Puedo cambiar dentro de esa adquisición, dentro de esa fase, los cuadros por segundo y los tiempos. ¿Cuál es la ventaja de la adquisición multifase? Yo puedo seleccionar esos cuadros, ese tiempo, y el doctor decide cuándo quiere retirar el pie del pedal. O sea, que si mi paciente distal tiene una oclusión y en una adquisición normal, el equipo empieza a pitar y el doctor diciéndome no va a alcanzar, no va a alcanzar, no va a alcanzar. Ese es el paciente en el cual yo debo haber seleccionado previamente una adquisición multifase. Vivian, es que yo no sabía que iba a pitar. No, pero yo sí vi en la angiografía que estaba ocluido distal. ¿Bien? Entonces, si yo veo que tiene una oclusión distal, que el rango que tiene que recorrer es largo, que en la parte superior está con unas lesiones difusas, pero distal está ocluido, es el paciente óptimo para seleccionar adquisición multifase. Selecciono los cuadros y el tiempo que quiero que dure esa adquisición. En cuanto al RootMap, en cuanto a este tema, nosotros en RootMap tenemos un RootMapping que es especial. Es el RootMap Pro. RootMap Pro permite realizar una adquisición. Perdón que se pasó aquí esta diapositiva. Ok. Nosotros en RootMap Pro permite con una inyección bajo fluoroscopía tener un mapa de trayecto. Pero nuestro RootMap Pro, ¿qué diferencia tiene? Ustedes tienen diferentes modos de adquisición. Navegación, coil, no sustraído o embolizante. ¿Y eso para qué sirve? ¿Y eso qué relevancia tiene en mi adquisición normal? El doctor realiza un root mapping y me dice, Vivian, yo no veo nada. Y cuando yo llego y me fijo, yo tampoco vi nada en el TSM, a ver qué fue lo que le pasó. Simplemente, estos modos de navegación, no sustraído, coil o embolizante, lo voy a utilizar dependiendo del procedimiento que esté haciendo. O sea, que si el doctor está haciendo una embolización, yo no tengo por qué estar en navegación. Navegación permite realzar los bordes del vaso en la angiografía vascular.
con root mapping. No sustraído les va a permitir que cuando el paciente haga inspiraciones o expiraciones y se esté moviendo, voy a hacer un root mapping con una máscara más atenuada. Coil. El doctor quiere visualizar el implante del coil en root mapping. Entonces yo no puedo quedarme en navegación porque no veo nada. Y cuando estoy haciendo una embolización, tengo que seleccionar el ítem de glue si el doctor va a embolizar. Si me quedé en navegación, no vi nada. Entonces, cuando el doctor me dice, no veo nada, yo tengo que seleccionar, tengo que mirar cuál fue el ítem que yo seleccioné cuando el doctor me dijo, vamos a hacer root mapping. Y adicional, tenemos Bessel. El icono de Bessel significa que cuando me equivoqué y el doctor quería mejorar esa calidad de imagen, en el postproceso, o sea, sobre la marcha, en ese root mapping que ya adquirí, voy a mejorar esa inyección que el doctor hizo. O sea, voy a mejorar ese brillo y ese borde, porque ya no lo seleccioné en el ítem que tenía ahí indicado. El RootMap Pro entonces tiene una fase de vaso y una fase de dispositivo. ¿Qué significa fase y qué significa fase de vaso y qué significa fase de dispositivo? Cuando ustedes realicen el root mapping y el médico haga presione fluoro, inyecte, retire el pie del pedal y vuelva y haga fluoro, que son los pasos normales del root mapping, la primera imagen que el doctor ve la va a ver más clara. O sea, eso se llama una fase vaso. Si yo quiero que me aumente la tonalidad de grises, simplemente le digo, doctor, retira el pie del pedal, no tiene que hacer nada. Retira y vuelve y da fluoro. Eso hace que la tonalidad de grises aumente sin tener que modificar ningún otro ítem adicional. Y simplemente acá vemos cómo sería cuando yo selecciono una marca de referencia, cuando quiero aumentar visualización del vaso o cuando quiero aumentar visualización de mi dispositivo. Pero estos ítems en RootMap Pro son post-proceso, o sea, cuando no lo seleccioné en el ítem indicado para tener una buena resolución de imagen, tengo la posibilidad de que después de adquirido yo pueda mejorar esos bordes del vaso. El root mapping tiene una dosis baja, entonces pueden trabajar tranquilos con ellos, con esta herramienta, porque tiene una dosis muy baja de radiación. Entonces, hay muchos especialistas que prefieren colocar muchísimos dispositivos utilizando root mapping en vez de adquisición. Entonces tenemos la fase de vaso, la fase de dispositivo y podemos colocar marcas de referencia igualmente. Bien, entonces acá, ítem importantes para concluir con mi chequeo de calidad de imagen, un correcto IPX, o sea, un APR correcto. Tener una correcta posición cuando voy a iniciar mi estudio, tener mis colimadores, tener mis cuñas, tener lo más cercano posible el detector a mi paciente, decirle al paciente que coopere, mirar qué medio de contraste estoy utilizando y visualizar los parámetros en mi inyector. Bien, teniendo cada uno de estos ítems, seguro que van a tener una excelente calidad de imagen vascular. Muchísimas gracias a todos. Las dudas que tengan, estoy a su disposición y espero que haya sido de agrado la presentación y que les sirva en cada uno de los procedimientos que tienen en el día a día en angiografía. ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta, alguna duda? Muchísimas gracias, Vivi. Tenemos bastantes preguntas dentro de la sección de preguntas y respuestas. Les recuerdo que es en el botón que tienen en su plataforma, que tiene unos símbolos de Q y A. Entonces, comencemos con la primera. Cada equipo tiene su propia dosis. Nosotros la establecemos. ¿Cómo sabemos cuál es la dosis correcta para cada paciente? Muy bien, muy bien. Nosotros no podemos saber cuál es la dosis correcta para cada paciente. Lo primero que sí es bien importante es saber cuál es el umbral, ¿cierto? Entonces nosotros después de 2000 miligrays sabemos que ese va a ser el umbral, ¿bien? Pero no es que me llegue mi paciente y yo vaya a decir a este paciente le doy X cantidad de dosis. No. No lo hay. Lo que tengo que procurar es que mi paciente no llegue a ese umbral. Cuando nosotros estamos en la sala trabajando en cualquier tipo de procedimiento, recuerden que siempre va a haber un botoncito en que se les va a ir iluminando tanto el Kerman Aire como el producto dosisaria. Cada vez que el doctor hace flúor y hace cine, él se va a ir mostrando en tiempo real, después de cada flúor, después de cada cine. Entonces, no hay algo determinado que yo diga para este paciente, porque pesa 50 kilos, le voy a dar esta dosis. No, como pasa en los equipos de rayos X, que uno dice voy a tomar una manito y le voy a poner 40 de KB. No, es diferente en angiografía. Entonces, lo que tengo que tener de precaución en el angio es, si yo veo que mi paciente está llegando a ese umbral o en un momento determinado se puso el ítem en blanco porque ese ítem de los 2000 se va a poner en blanco, tener precaución, el médico pues va a terminar su procedimiento, yo debo cambiar un poco la proyección, acercarle el detector al paciente y bajar la intensidad de la fluoro. Eso es lo único que yo podría hacer. Muchas gracias, Vivian. Continuamos con la siguiente. ¿Cuáles serían las opciones para acomodar las extremidades que quedan por fuera de la mesa? Ejemplo, los brazos. Muy bien, listo. Hay muchos, nosotros tenemos diferentes soportes de brazo. Entonces, cuando el paciente está muy obeso, hay que colocarle siempre el apoyabrazos y siempre hacer que los brazos estén a lo largo del paciente, no doblados. Bien, vamos a suponer que X institución no tenga un apoyabrazos. Entonces hay que inmovilizar el paciente con los brazos a lo largo del paciente, pero que el codo no quede por fuera. Perfecto. Tenemos otra pregunta. En relación de calibración de imágenes, ¿cuál sería el proceso si los parámetros son los mismos? ¿Cómo me repites que no? Claro que sí, Vivian. En relación con la calibración de imágenes, ¿cuál sería el proceso si los parámetros son los mismos? Pero son los mismos en cuanto a qué. No le entiendo. Nosotros cuando vamos a calibrar la imagen, pero ¿se refiere a calibración de imagen cuando van a hacer alguna medida o a calibración en cuanto a calidad? No nos especifican. Si quieres que no, porque necesitamos invitamos a la audiencia, a la persona que nos formuló la pregunta, que nos las vuelva a reenviar, por favor. Sí, vamos a pasar si es que a la siguiente.
Listo, sí, o que me escriba por WhatsApp, no hay problema. Nos saludan desde Costa Rica y nos preguntan, ¿cuánta cantidad de catéter necesito para realizar la calibración? Pensando en lo que dices del cuadrante. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Es la primera porción del catéter. Es la primera porción del catéter. No la puntica, es la primera porción y la primera porción normalmente son los primeros 5 centímetros. Gracias, Vivian. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Cómo funciona la calibración por esfera y por distancia? Ah, muy bien, listo. Cuando nosotros calibramos por esfera, colocamos una esfera en la imagen. Esa esfera previamente tenía que haber estado calibrada, o sea que nosotros necesitamos saber cuál es la longitud o cuál es el diámetro que tiene esa esfera para poder calibrar por esfera. Entonces, cuando nosotros normalmente lo que uno hace con esfera es, cuando la coloco, no selecciono el ítem de esfera, sino que selecciono el ítem de distancia. Así pongo una esfera en la imagen. Por ejemplo, vamos a suponer, ¿y por qué no? Y de una vez aprovecho, ¿y por qué no? Si ponemos una esfera, ¿por qué no calibro con esfera? ¿Por qué motivo? Porque cuando uno pone una esfera en la angiografía, la esfera da un halo brillante. Y ese halo brillante, cuando uno selecciona el ítem de calibrar por esfera, el equipo en forma automática va a poner un círculo sobre la imagen. Y ese círculo sobre la imagen que me coloca da un halo brillante, porque la esfera en su naturaleza es metálica y va a dar un halo. Entonces, cuando yo le digo que voy a calibrar por esfera y me pone ese círculo sobre esa esfera que yo había puesto en la imagen, va a haber una distorsión en el borde. Entonces, ¿cuál es la recomendación para esto? Cuando yo calibro poniendo una esfera, pero previamente supe qué distancia tenía esa esfera, pongo la esfera en mi paciente, pero calibro por distancia. Vamos a suponer que esa distancia de esa esfera son 9 milímetros. Pongo la esfera en las áreas donde no hay catéter, entonces pongo esa esfera, el doctor hizo la inyección, cuando me voy a calibrar, no le digo que voy a calibrar por esfera, sino que voy a calibrar por distancia. Cuando me dice que entre el valor, ese valor lo voy a entrar es en milímetros, porque de la esfera conozco es la longitud. Entonces esa distancia de esa esfera la coloco ahí en milímetros, acepto y sigo mi proceso común y corriente de medida. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Pongo una esfera, pero la calibración va a ser la distancia que tiene esa esfera. Espero que me haya hecho entender, es un poquito complejo la explicación. Pongo la esfera, pero calibro es por distancia. ¿Por qué no calibro por esfera? Porque la esfera da un halo y una brillantez en los bordes. Muchas gracias, Vivian. Tenemos una pregunta. ¿Roadmap Pro para corazón? ¿Existe ese APR? Muy bien. Nosotros tenemos un roadmap cardíaco. El roadmap cardíaco se llama Dynamic Coronary Roadmap. Es una herramienta que está en nuestra nueva plataforma para angiografía Surion. Entonces, si la tenemos, se llama Dynamic Coronary Roadmap y está para los nuevos sistemas de angiografía o para nuestra nueva plataforma de angiografía que se llama Azurio. Y sí lo hay. Está disponible, pero en la nueva plataforma Azurio. Muchas gracias. Ahora tenemos, en autocalibración, ¿tenemos 3 combinaciones de mesa y detector para que sea válido? Muy bien, claro que sí. Entonces, cuando nosotros utilizamos autocalibration, ¿qué tengo que hacer? Si yo tengo a la mano mi tabla, tengo que tener un isocentro. Y después del isocentro es altura de mesa y distancia de detector. Vamos a suponer que no tengo a la mano la tabla. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que sea más fácil el trabajo en sala o el desempeño en sala?
bajo mi detector, cuando mi detector lo mire en el monitor, en los rangos que aparecen en el monitor, cuando mi detector llegue a 100, simplemente subo la mesa y ese punto es el perfecto para trabajar con autocalibration. Mi mesa estando en isocentro para empezar a trabajar. ¿Bien? Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿cómo debemos calcular la distancia del tubo al paciente si no tenemos la tablita a mano, paciente obeso y paciente con textura pequeña? Ah, por eso, entonces se refiere a la pregunta anterior, ¿verdad? Si no tienes la tablita. Normalmente, el punto perfecto de trabajo en angiografía es cuando yo bajo el detector y me llega a 100. Entonces, cuando yo bajo el detector y me llega a una distancia de 100, subo la altura de la mesa, sea mi paciente gordo, flaco, mediano. Bajo el detector, me llega a 100 y subo la mesa. Ese es el punto perfecto de trabajo, sea mi paciente grande, mediano o pequeño. Gracias. Nos preguntan, ¿cuánto es la base de radiación que el personal debe recibir? Muy bien. Eso ya es otro tema bien álgido, bien álgido. Recuerden que nosotros en angiografía, nosotros nos miden la dosimetría en milisievert. Bien, nosotros debemos tener 1 milisievert semanal. O sea que anual nosotros podríamos llegar solo hasta 50 milisievert. Bien. Gracias, Vivian. Continuemos con la siguiente y nos preguntan, ¿puede aumentarse la visibilidad de un dispositivo sin usar road mapping? ¿Puedo visualizar? Claro, depende pues también del dispositivo que quiera visualizar. Si yo, por ejemplo, tengo un diversor de flujo, no lo visualizo en road mapping. Si es un diversor de flujo, lo visualizo en un CT, en un SPERT CT. O si tengo un stent, utilizo la herramienta de Stent Boost. Bien, o sea que depende el dispositivo en qué área lo esté utilizando. Si es un stent coronario, utilizo Stent Boost. Si es un diversor de flujo, utilizo un SPERT CT. Si estoy implantando unos coil, entonces utilizo RootMap Pro. ¿Bien? Y si es un stent periférico, utilizo Stent Boost vascular. Depende del dispositivo, utilizo la herramienta. Gracias, Vivian. Nos preguntan, ¿cómo calibramos en neuro para bien, una perfecto. buena calidad de imagen? Bien, perfecto. Cuando uno está en neuro, hay varios ítems que son especiales. Y hay muchas cosas que van relacionadas con la calidad de imagen en neuro. Cuando yo voy a hacer un 3D, mi calibración de 3D es visualizo a mi paciente en AP y en lateral. Y que el área que yo vaya a radiografiar o el área que yo vaya a hacer, donde vaya a realizar mi 3D, esté completamente alineado como si fueran las manecillas del reloj entre las 12 y las 6. Que mi paciente, cuando yo lo vea en AP, el área donde voy a radiografiar esté en AP entre las 6 y las 12, en lateral entre las 6 y las 12. Y la imagen me va a quedar perfecta. Mi mesa tiene que estar en isocentro si yo estoy realizando una adquisición tridimensional. Entonces el 3D lo calibro en AP y lateral, no es en realidad calibrar porque está mal dicho. Estoy haciendo un isocentro de mi paciente porque el 3D ya tiene una calibración previa por servicio. Simplemente yo estoy exposicionando mi paciente, pero es diferente cuando estoy en SPERT CT. Cuando estoy en SPERT CT, sí tengo que calibrar mi SPERT CT antes de la realización de la rotación. Hay algo que es un poco más complejo. En los sistemas Alura, por debajo del release 8, el SPERT CT se calibra antes de realizar la adquisición. Si mi angiógrafo ya está en un release 8 o de 8 hacia arriba, el SPERT CT no se calibra. Entonces, por servicio, los ingenieros lo calibran cuando van a hacerle mantenimiento al sistema.
Pero pasa algo que también es importante. Puede que yo tenga un volumen muy alto de pacientes, y sean geografía, y cuando voy a hacer un SPER-CT, ya ese SPER-CT puede que el último SPER-CT lo haya hecho 3 meses antes. En ese tipo de circunstancias, sí debo realizar una calibración rápida antes de realizar un SPER-CT. Eso hace que aumente muchísimo la calidad de imagen y la tonalidad de grises en la adquisición tomográfica. Muchas gracias, Vivian. Lamentablemente el tiempo se nos acabó. No, tenemos una última pregunta y es la siguiente. ¿El 3D no se calibra nunca en ningún equipo o solo en los dos, en los de Philips? No, yo te puedo decir por el mío. Yo te puedo hablar de mi equipo. Nosotros no necesitamos calibrar nuestro 3D porque ya por servicio se encuentra listo. En las otras casas comerciales no lo sé cómo lo manejo. Yo lo hablo por el nuestro. No sé, las otras casas comerciales, nuestro 3D siempre está calibrado. Tenemos la última y ya con esta cerramos la sesión. En Expert, ¿cuál es la cantidad mínima de cuadros por segundo? Muy bien, muy bien. En los Expert depende del protocolo que tú selecciones, pero nuestro menor Expert es a 1 cuadro por segundo. Es a 1 cuadro por segundo en una aplicación que se llama VasoCT. Entonces, VasoCT funciona 1 cuadro por segundo en un ítem que tiene un nombre de VasoNeck o cuello o adquisición de cuello, y lo trabajamos a 1 cuadro por segundo. Ese es el mínimo que tenemos en adquisición. Pero en fluoroscopía podemos trabajar desde 0.5 cuadros por segundo para fluoro. Y para adquisición a 1. Muchas gracias, Vivian. Como decía anteriormente, lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Los invitamos a que nos realicen las preguntas y nos las compartan en la caja de contacto. Los invitamos el día de mañana a las 8 de la mañana en nuestra sesión de herramientas avanzadas, Hair Navigator y Vessel Navigator. Muchas gracias, Vivian, por tu presentación y muchas gracias a la audiencia por acompañarnos en esta noche. Tengan Un abrazo una muy buena para noche todos. y los esperamos el día de mañana.